Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y estoy por Noemí Sanín, quien atiende compromisos internacionales. Hoy vamos a hablar del significado de las últimas decisiones y concesiones en la negociación de nuestro gobierno con las FARC. En cuanto a concesiones, los subversivos aceptaron un acuerdo para quitar las minas con las que protegían sus territorios y el presidente Juan Manuel Santos suspendió los bombardeos a los campamentos de las FARC, por lo menos temporalmente, por un mes, dijo. Y en lo que tiene que ver con decisiones, el presidente decidió abrir la puerta y crear una comisión asesora de paz, a la cual invitó a sus contradictores políticos, claro, amigos, a críticos del proceso de paz, quienes aceptaron, a excepción del representante del Centro Democrático, movimiento del expresidente Álvaro Uribe, que por ahora prefiere mantenerse alejado de esta negociación de paz. Precisamente para hablar de la importancia de este tema, está con nosotros uno de los representantes del llamado Centro Democrático, es el director internacional, el doctor Carlos Holmes Trujillo, quien fue candidato a la vicepresidencia, comisionado de paz y ministro de Estado. Bienvenido, doctor. Diego, mucho gusto, le va mucho gusto. También está con nosotros León Valencia, investigador, analista político y quien fuera una persona alzada en armas que se reintegró a la vida civil tras un proceso de paz. Por supuesto, también es un placer tenerlo aquí en esta oportunidad, León. Muchas gracias, Diego. Un saludo para... Bueno, pero a lo que vinimos, a hablar de este importante tema y por supuesto el primer punto está relacionado con la carta que ha destapado el presidente Juan Manuel Santos en torno al proceso de paz, la Comisión Asesora de Paz. ¿Cómo vio usted ese gesto y esa jugada del presidente, doctor? Yo fui invitado a formar parte de esa comisión a título personal y conservando mi independencia crítica. Esa fue la naturaleza de la invitación que recibí. No obstante, en las circunstancias actuales, le expresé al presidente Santos, además de mi agradecimiento por tan honrosa invitación, que no podía aceptarla. Pero señalé también en esa comunicación que yo veo surgir unas coincidencias de hecho con posiciones que ha defendido Centro Democrático, las cuales, si se dan ciertas condiciones y hay una actitud generosa, podrían llegar a convertirse en la base de un diálogo intenso, franco, constructivo y de cara al país sobre las preocupaciones que ha expuesto Centro Democrático. Pero fue un movimiento importante porque, digamos, logró atraer a esa comisión asesora a dos que eran muy críticos del proceso de paz, al expresidente Andrés Pastrana, a la excandidata Marta Lucía Ramírez. Uno pensaría que solo faltaba el Centro Democrático. ¿Es mejor no estar ahí, criticar, que estar por fuera y criticar? No, lo que pasa es que la decisión que tomó Centro Democrático fue continuar alimentando una reflexión interna que tiene lugar al interior del partido, integrar una comisión de paz dentro del partido, como en efecto se integró, y abrir nuevos canales de interlocución con el señor procurador a través del Pacto para la Paz, al cual estoy asistiendo, con el expresidente Pastrana, con la doctora Marta Lucía Ramírez, con el doctor Antonio Navarro, con el doctor Álvaro Leiva. De manera que hay nuevos escenarios de interlocución y un equipo de investigación y de estudio que estará opinando permanentemente con ánimo propositivo sobre las conversaciones en La Habana. ¿Cómo ve usted ese movimiento del presidente y la comisión asesora? Pues había una crítica reiterada al presidente Santos desde fuera, digamos, del gobierno de la Unidad Nacional. Se decía que la paz tenía que ser más amplia y más allá del gobierno nacional. Debía integrar a las fuerzas críticas. Sin duda la principal fuerza crítica de este proceso de paz ha sido el Centro Democrático. Y yo lamento que no hayan decidido por ahora estar allí, porque con ellos es que es importante la comisión. Sin embargo, bueno, ya hay unos sectores que se movieron hacia allá y eso indica que Santos está pensando ya en la paz como un propósito más nacional que de gobierno, y eso es bueno, y esta comisión yo creo que tiene más alcance que opinar sobre cada cosa de la paz, y es darle más un respaldo nacional al tema, y también, claro, obviamente vigilar y recoger puntos de vista críticos que influyan también en la marcha de las negociaciones. Otro movimiento que uno, conociendo por lo que ha conocido como gobierna al presidente Juan Manuel Santos, clave y muy calculado, fue el de invitar al procurador Alejandro Ordóñez a la Casa de Nariño para acercarlo también al proceso de paz. Inclusive
para que sirviera de mediador y acercara al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. ¿Cómo vio usted eso? Que el procurador haya estado en Palacio, que haya dicho que va a cambiar su actitud y su mirada un poco frente al proceso de paz y que servía de mediador para acercar al expresidente. A mí me parece que fue el reconocimiento de un hecho. Y el hecho es la importancia de la idea del pacto para la paz que ha propuesto el señor procurador, quien a través de esa propuesta lo que busca es, como él mismo lo ha señalado, que la paz quede bien hecha. Y en ese orden de ideas plantea 25 mínimos para que los eventuales acuerdos sean sostenibles jurídicamente al igual que políticamente. Así he interpretado yo el paso que dio el presidente Santos. Pero usted también lo ve así, ¿no? Pero yo creo que dentro de ya por dentro de la institucionalidad, digamos, y como parte de una institución clave en la sociedad colombiana como es la Procuraduría, pues él ha tenido una crítica muy dura, por eso la sigue teniendo. Él hace varios meses viene moviéndose en la idea de que, primero, se va a firmar un acuerdo de paz. Segundo, si hay refrendación, como es el compromiso del gobierno y de las FARC, pues es muy difícil que la gente salga a votar en contra de ese proceso, y por eso quiere estar ahí, para hacer oír su voz, para validar lo que se está dando, pero también para intentar que las cosas se hagan, digamos, con cosas que él critica, impunidad, que no haya impunidad, que no haya, que la desmovilización y desarme sea completo. Ahora, yo siempre le he dicho al procurador y también al doctor Holmes Trujillo que en eso hay que ser realista. Digamos, Santos ganó las elecciones y en esas elecciones de 2014 pues fue un plebiscito alrededor de la paz, y él las ganó por una votación no muy holgada, pero al fin y al cabo las ganó. Y realmente la paz que se va a hacer es una paz que tiene la inspiración en la propuesta de Santos, pero a la cual estamos obligados también a hacerle críticas y amonestaciones y llamar la atención. Por ejemplo, en el caso del procurador y en el caso del Centro Democrático, tiene una crítica más hacia un lado de que no hayan tantas transformaciones y cambios. Yo, por ejemplo, le haría, digamos, una crítica inversa. Yo apoyo esa paz de Santos, pero no es mi paz. Yo quisiera que hubiera grandes transformaciones de la vida nacional en el campo, en la educación, reformas profundas, una reforma agraria. Hombre, lo que se está negociando en La Habana son unos cambios mínimos. Los de las FARC lo saben. Ahí no van a haber grandes reformas de la vida colombiana. No está en entredicho nada de la Constitución, ni no está en entredicho el régimen económico colombiano. Sí. No hay grandes transformaciones, hay cambios mínimos, pero son cambios importantes, y lo más importante es que nos dejemos de matar. Sí, pero si hay cambios mínimos, ¿son cambios mínimos lo que se está proponiendo en la mesa en La Habana, doctor Holmes? Yo creo que las FARC están mirando La Habana simplemente como un paso hacia otro escenario. En La Habana están negociando unos mínimos, por definición, así lo han dicho, y tienen la perspectiva de una Asamblea Nacional Constituyente en la cual ellos pretenderían cambiar el sistema económico, político y social. Eso no es mínimo. Eso es lo que conduciría a la paz. De manera que La Habana, tal como lo están viendo las FARC, es apenas un paso que debería conducir a otro escenario. Es así como yo veo lo que está pasando. Pero si es cambiar la Constitución, eso no sería ningún cambio mínimo. No, yo estoy seguro de que lo que vendría después sería muy fuerte. Ahora, que se cambie o no se cambie, eso va a depender. Va a depender de la sociedad colombiana, va a depender del mecanismo de refrendación, va a depender de muchas cosas en las cuales tendrá que oírse al ciudadano colombiano. Hay un punto que tocó el doctor León Valencia que es clave. Si en el 2014 se refrendó la voluntad de paz al reelegirse al presidente Juan Manuel Santos, ¿eso quiere decir que el Centro Democrático no quería la paz? ¿Estaba en contra de la paz y hoy está cambiando de opinión? No, todo lo contrario, siempre hemos dicho que sí. Nosotros nunca hemos estado en desacuerdo con el qué. Hemos tenido observaciones sobre el cómo, y lo hemos dicho. ¿Qué pedimos nosotros? Cese unilateral para conversar, por razones históricas y de conveniencia. Pero están en cese unilateral en ese momento las FARC, ¿no? Sí, se aprobó. Es que yo creo que en las elecciones de 2014 se aprobó un proyecto de paz, una manera de hacer la paz que es la manera de Santos. Y esa es la realidad. La manera de hacer la paz mía es muy distinta a la de Santos. Yo respaldo ese proceso, pero yo haría otra paz. Pero yo no tengo los votos para ganar esa posibilidad. Tienen mucho más votos, por supuesto, el Centro Democrático, y lo intentaron.
su manera de hacer la paz, su idea de hacer la paz no se aprobó, que es una manera que podemos debatirla. Si ellos hubieran ganado, nosotros estaríamos en la crítica a la manera de hacer la paz de ellos durísima. Tendríamos muchas objeciones, como ellos tienen objeciones a la manera de hacer la paz. Santos, es que no hay solo una manera de hacer la paz, hay muchas maneras de hacer la paz. Y eso es lo que está en juego. Claro, en el debate, como en la política, siempre se polariza porque se trata de ganar la opinión para ideas. Entonces Santos les ha dicho a ellos, es que ustedes no quieren la paz. Y ellos le han dicho, y su paz es castrochavista. Ambas cosas son una exageración. Ni ellos están contra todas las paces, sino están por un proyecto de paz, ni Santos está por un proyecto castrochavista. Pero son las maneras del debate político. Yo en cambio le digo, no, señores, yo quisiera una paz con más cambios. Y a ellos les diría aún más, la paz de ustedes pues es una paz de rendiciones de la guerrilla. Y esa paz pues no es posible. Les diría, es legítimo que la planteen, pero es difícil porque primero hay que derrotarlos para poder imponerles esa paz y no hemos sido capaces de derrotarlos. Claro, vamos a hablar cuando regresemos porque es momento de hacer una breve pausa de lo que algunos han llamado técnicamente, entre ellos usted, el desescalamiento, que no es otra cosa así como, para que lo entiendan muchos, el démonos pasito, que se ha visto reflejado en una serie de decisiones que han adoptado en las últimas semanas las FARC y por supuesto también el gobierno nacional. Pero eso lo discutiremos al volver. Seguimos en polos opuestos discutiendo lo que tiene que ver con las últimas decisiones que se han anunciado por parte del gobierno nacional y de las FARC en torno a lo que se discute en La Habana, relacionado precisamente con ese anhelo de lograr la paz. Se inició con un cese al fuego unilateral por parte del grupo guerrillero desde diciembre. Después vino el anuncio de apoyar y respaldar el desminado, acabar con las minas. Y ahora el gobierno nacional ha respondido diciendo que suspende temporalmente por un mes el bombardeo a los campamentos de las FARC. ¿Cómo analiza usted eso, doctor Juan Trujillo? Mire, yo sinceramente creo que el verdadero desescalamiento sería el cese unilateral con concentración y verificación. ¿Por qué lo señalo así? Porque eso crearía las condiciones para que las conversaciones tengan un gran apoyo de opinión y sería además el verdadero paso definitivo hacia el cese bilateral. Es que en la práctica el cese bilateral es la consecuencia del cese unilateral definitivo y eso además facilita mucho el adelantamiento de conversaciones y la identificación de acuerdos posibles. El procurador dijo que esto era un cese bilateral disfrazado, después de lo que anunció el presidente. Sin duda es un cese bilateral parcial de hostilidades. Las FARC lo que hicieron fue cesamos todas las acciones ofensivas sobre la fuerza pública, no todas las hostilidades, porque ellos mantienen cosas, digamos, sobre la población, aún siguen reclutando, obviamente aún siguen, hay extorsión, hay cosas de esas, hay presiones sobre la población, sin duda. También se defienden si los atacan, digamos, porque cesaron fue las acciones ofensivas, ese es el punto. El gobierno ha respondido con un cese de los bombardeos, lo cual es un símbolo importante para las FARC, porque vía los bombardeos fueron los golpes más duros. Eso quiere decir que se han hecho concesiones mutuas. Yo, pues, cuando nadie creía, los mismos gente cercana a las FARC, los de izquierda, que las FARC pudieran, y nadie pudiera hacer un cese unilateral de hostilidades definido como lo han hecho, yo lo impulsaba en las columnas y creía que ellos podían hacerlo. Y también decía que una de las respuestas podía ser el cese de los bombardeos. Los bombardeos tienen un efecto muy grande sobre los jefes de las FARC y sobre las guerrillas, pero también sobre la población. Y es un símbolo de ir disminuyendo el conflicto. De hecho, lo han disminuido. Ahora, estas cosas normalmente no se explican bien a la ciudadanía, a la población, pero las treguas de las FARC en el 2014 nos evitaron 14.000 víctimas. Y eso es muy importante para un país. ¿Pero cómo se mide eso? Porque es que nosotros las medimos, digamos, hay formas de medirlas. Primero, entre la fuerza pública y los guerrilleros disminuyeron en muertos y heridos en 1.000 personas. Segundo,
En población civil, en cuanto a heridos, golpes a la población civil, lesiones, en la vida misma de la población, unos 4.000. Y hay 9.000 desplazamientos menos. Aquí hay 14.000 víctimas por los 56 días de tregua del 2014, comparados con ¿qué? Con el 2013, que a la vez habían disminuido frente al 2012. De manera que hay disminución de víctimas. Para nosotros eso es muy importante. Pero la suspensión de los bombardeos, doctor Holmes Trujillo, ¿no desmoraliza a la tropa, al ejército? Además porque ya se veía venir una crítica en ese sentido, y es que no se veían ni se oían muchos golpes del ejército a las FARC en las últimas semanas. Mucho. No hay duda de que eso produce un efecto desmoralizador, eso es así de claro, y no puede hacerse caso omiso de esa realidad. De allí, y excúseme mi reiteración, que nosotros sigamos insistiendo en la importancia del cese unilateral con concentración y verificación. ¿Puede la ciudadanía tener la seguridad de que esa propuesta, en el hecho de que se convierta en una acción realizable, le va a servir muchísimo a lo que falta de este proceso de conversaciones? No afectaría a la población civil, la gente estaría tranquila, no habría manifestaciones de terrorismo, no se desmoralizaría la fuerza pública en el país, y eso ayudaría a crear mejores condiciones para que lleguemos a una paz sostenible y estable. ¿Pero sería eso viable? Eso, fíjense, ahí tengo una pequeña o una importante diferencia con el doctor Carlos Holmes. Digamos, en primer lugar, yo creo que la gente, hasta que la guerrilla, hasta que no aclare bien el tema jurídico, no se va a meter en un sitio a concentrarse, y ya de ahí es muy difícil salir. Hay una guerrilla que se concentra, está diciendo, ya, esto terminó, nosotros vamos a la vida civil, y eso yo creo que es posible en el momento en que se aclare el tema jurídico, que el tema jurídico es capital para ellos, es su vida, digamos. ¿Qué voy a hacer de aquí para adelante? ¿Voy a ir a una cárcel? ¿Cómo va a ser los tribunales? ¿Cómo va a ser todo ese proceso? Yo creo que eso es muy difícil hasta tanto no se aclare. Creo que es posible ya una vez se aclare el tema jurídico, el tema de la justicia transicional, es posible que eso se dé. Y claro, la función siempre del Centro Democrático ha sido fijar como el punto duro para la guerrilla y el punto como en el cual ponen al límite a la guerrilla, y me parece que pues tienen toda la legitimidad para hacerlo. Pero eso solo se logra sobre la base de ir resolviendo los temas que están en discusión. Y tengo también una pequeña diferencia sobre la desmoralización de la tropa. Yo creo que en este momento ya los últimos muertos de una guerra son los más dolorosos, y la dificultad para la tropa ahora no es, digamos, contenerla en su combate. Ahora la dificultad es empujarla al combate, porque una cosa son los generales en los cuarteles que dirigen la guerra, pero otras son de tenientes y capitanes para abajo que están en los escenarios. Dicen, siempre piensa, el guerrillero también piensa igual, yo estuve en la guerrilla. Bueno, si vamos a firmar una paz dentro de 3 meses o 6, ¿por qué yo voy a ser el último que me muera en esta guerra? No es fácil empujar a la gente cuando ya todo el país ve como que sí se va a hacer el acuerdo, empujarla a la confrontación. La gente, es que la vida es lo más importante de cualquier ser humano, uno no la arriesga tan fácilmente. Y si yo digo, va a ser el último pendejo que va a hacerse matar cuando van a firmar dentro de 3 meses la paz. Hoy en día... Eso entonces sí, digamos, ratifica la tesis de la desmoralización de la tropa, porque ¿quién va a poner el pecho si sabe que lo van a matar? No es la desmoralización, es al contrario, yo no voy es porque van a firmar la paz, es por la esperanza de la paz, no es porque me estén inhibiendo en la confrontación, sino porque, oye, van a firmar la paz dentro de 3 meses, yo voy a ser el último muerto. Lo mismo dicen los guerrilleros, si ustedes por eso las FARC decretaron un cese de hostilidades, porque los guerrilleros están pensando, bueno, estos tipos de La Habana van a firmar la paz, nos van a hacer matar aquí, ellos allá, y nos van a hacer matar acá. Por eso es que ellos han acatado el cese de hostilidades de manera tan rotunda, porque dice, si van a firmar la paz, nosotros nos vamos a arriesgar nuestra vida. Esa es una cosa personal, yo lo haría, yo dice, bueno, dentro de 3 meses se sientan Timochenko y Santos y firman la paz, y yo estoy o herido, o lisiado, o muerto, me voy a arriesgar en el último momento. Hay una inhibición de la tropa. Una inhibición más justa. ¿Cómo? Sí, ¿comparte esa opinión?
No, yo tengo una diferencia de percepción con León en esa materia. Yo creo que eso que él señala es desmoralización. Es decir, ¿para qué me meto en esto? ¿Para qué voy a hacer esto? Esto ya no tiene sentido. Es decir, todo eso que tiene que mover la Fuerza Armada... ¿Pero usted cree que tiene sentido? ¿Cómo? ¿Usted cree que tiene sentido hacer matar a la gente cuando van a firmar la paz? No tiene sentido. Me refiero a la actitud del hombre de la Fuerza Armada que tiene una misión constitucional que cumplir. Si usted le dice, mire, esto va para allá, no es absolutamente seguro, ¿qué le pasa al hombre de las Fuerzas Armadas? Dice, yo en esta vaina no me meto ni loco. ¿Por qué me voy a meter en esta vaina? Pero eso es muy humano. Lo entiendo, pero es desmoralización. Es decir, es un sentimiento humano respetable, pero desde el punto de vista institucional conduce a la pérdida de objetivos de la desmoralización. Es muy inhumano que usted empuje a una gente que la que va a firmar la paz la empuje a la guerra. No, es que nadie sabe qué va a pasar finalmente. ¿Se van a hacer los acuerdos? ¿No se van a hacer? Pero, ¿en qué condiciones? Es decir, aquí hay un proceso, pero garantía de paz y de culminación de los acuerdos, nadie puede proclamarla con seguridad absoluta. Ustedes dijeron, siempre le han tenido mucha desconfianza. Pero yo ya no veo incluso esa desconfianza en el Centro Democrático que se va a firmar la paz. Yo veo que hay muchas críticas a la forma como se va a firmar, pero ya no hay desconfianza que se va a firmar. No, siempre ha sido así. Y yo tengo una tremenda desconfianza en lo que pueda pasar. Lo que pasa es que veo surgir veo que hay unas coincidencias de hecho con lo que hemos venido planteando. Y una diferencia que tenemos con León. Para mí la acción de las fuerzas militares no es guerra, es el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que tiene la Fuerza Armada legítima de la nación. Ahí tenemos una gran diferencia conceptual. Pero también en medio de esa discusión las FARC han sido muy claras y han dicho públicamente, varios de sus voceros, Iván Márquez desde La Habana, ni un día de cárcel, ni dejar las armas. Es decir, ellos todavía no están contemplando esa posibilidad. Es decir, para algunos es impunidad. ¿Usted cómo lo ve? Pero claro, por supuesto que sería impunidad y la impunidad es absolutamente inaceptable. Es que eso no es un invento del Centro Democrático. Resulta que la comunidad internacional ha venido avanzando, definiendo mecanismos para combatir la impunidad. El Estado colombiano se compromete voluntariamente con ellos. La ciudadanía reclama que haya cárcel para los culpables de los más graves delitos. Y la arrogancia de las FARC los lleva a decir ni un día de cárcel. Además de que no reconocen la legalidad porque no han participado en ella y porque aquí todo el mundo tiene la culpa de todo, razón por la cual el Estado no puede ser juez y parte. Ahí, como dice León, hay uno de los más graves problemas difíciles de solucionar a la luz de lo que son las necesidades nacionales y las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano. Entre otras cosas, el exsecretario de la ONU, ¿no?, que estuvo aquí, estuvo en La Habana y les dijo que no podía haber paz sin justicia transicional o algo así, ¿o no? Sí, lo que pasa es que también sobre la justicia transicional hay muchas versiones. Sin duda, la justicia transicional tiene digamos, es una justicia extraordinaria que contradice un poco los estándares de la justicia moderna que se aplica universalmente. Es una justicia para un caso especial. La justicia en general es universal. Es una justicia que tiene una vocación de transición, una vocación de permanencia como todas las justicias. Es una justicia que no trata por igual a todos, discrimina a un sector de la población y lo ubica para aplicarle una cosa especial. Entonces la justicia transicional tiene eso, tiene unas obligaciones enormes y tiene solo unas pequeñas concesiones como justicia transicional, obligaciones de verdad, obligaciones de ir a tribunales, obligaciones de condenas, obligaciones de penas. ¿Qué concesiones tiene después de todas esas? ¿Qué concesiones tiene esas obligaciones? Después de que ocurre y se compromete con todo eso y a no repetición tiene unas concesiones. Unas son penas alternativas y dentro de las penas alternativas hay incluso la posibilidad de que no sea cárcel, pero penas las tendrá todo el mundo. Hay esa posibilidad. Bueno, ahora en Colombia estábamos pensando hasta hace poco que el tema de la justicia transicional para las FARC. Resulta que lo que se ha abierto el debate en Colombia es, no señores, no es solo para las FARC, es para los militares, para los políticos, para los empresarios. Y ahí ya la cosa... ¿Cuál fue la propuesta que hizo el expresidente? Y ahí la cosa ya se pone, porque todos dicen, no, pues si todos participamos en el conflicto, tema. Ahí ya la cosa adquiere otro, porque entonces tendríamos que meter medio mundo a la cárcel. Porque cuando se habla de cárcel, entonces es cárcel para todos, ¿y cárcel para cuántos? Sí, sí. Sí, o que salgan otros de la cárcel, ¿no? O sea, hay 12.000 procesos para civiles vinculados al conflicto. Hay 14.000 procesos de los militares.
Hay 22.000 procesos abiertos para guerrilleros. Ya en eso tenemos 50.000 procesos. Bueno, vamos a meter toda esa gente. No, es para los cabezas. ¿Y quiénes son los cabezas? No es para todo el mundo y no para los cabezas. Entonces, ¿quiénes son los cabezas? De parte de los militares, del Estado, ¿quiénes son los cabezas? Pues el comandante en general de las fuerzas militares por constitución es el presidente de la República. Y entonces empiece de ahí para abajo. Los máximos responsables en las FARC, pues a eso sí los tenemos también muy claros. Entonces yo sí creo que vamos a llegar a una discusión sobre justicia transicional para todos, en la cual hay que pensar en el país. O vamos a meter 150.000 personas a la cárcel, o vamos a meter los principales dirigentes de este país a la cárcel. Eso no es posible. Iván Márquez, de manera descarada, pero de manera también, digamos, con una figura muy fuerte, ha dicho, no, yo estoy dispuesto a pagar cárcel, pero si en la otra celda está el presidente Uribe, bueno, ya eso no es posible, creo, en Colombia. Y la cosa entonces empieza a ponerse muy fea. De eso ya vamos a hablar y de algo que me llama mucho la atención y que quiero compartir con ustedes. Una pregunta. ¿Cuál es el peor escenario hoy por hoy que podría pasar en torno a la paz? Pero lo respondemos al volver, después de este corte de comerciales. Seguimos en polos opuestos, hablando y obviamente debatiendo muchos puntos relacionados con el proceso de paz y el presente, lo que está ocurriendo en este momento en el país. Planteamos el siguiente interrogante. ¿Cuál puede ser el peor escenario hoy por hoy en torno a la mesa de paz? Yo vería dos escenarios muy malos. Uno, paz con impunidad. Sería muy malo para el país y para la sociedad colombiana. Segundo escenario malo, que se rompan las conversaciones. En resumen, entonces, lo que creemos es que se debe avanzar en el logro de una paz sin impunidad, sin participación en política de los principales, de los culpables de los más graves delitos, y una paz que no vaya a afectar de ninguna manera algunas estructuras fundamentales que el país defiende. Para usted, León, ¿cuáles son los... No, que se rompan las conversaciones para mí es el peor escenario, porque eso vendría un ciclo de violencias, yo creo que más grave que el actual. Porque aquí en Colombia siempre hemos pensado, no, ya si se rompen las conversaciones podemos controlar el mundo de las violencias. Hay unos factores, como en Colombia, que siempre empujan a más las violencias, y ahora hay minería ilegal, hay toda la disputa por las industrias extractivas, hay mucha plata, dinero en el campo que alimenta todas esas violencias y conflictos sociales que están generando todos esos procesos en el mundo agrario que alimentarían un ciclo de violencia más duro. Eso me preocupa mucho. Ahora bien, la otra cosa es que yo sí creo que otro escenario es una paz en la que no estén todos. Una paz que para mí me preocupa, porque nosotros... Incluso ¿Le preocupa que no estén todos? Que no estén. A mí me preocupa, por ejemplo, la firma del acuerdo la podría hacer Santos y la refrendación incluso ganarla, pero sin el presidente Uribe, sin la fuerza que él representa, la reconciliación es muy difícil. Pero muchos dicen ya que esto es irreversible también, el proceso. Es muy difícil, ahí hay muchas incertidumbres, muchos interrogantes. No hay duda de que hay unos pasos, hay un camino, pero garantizar que esto vaya a concluir no puede garantizarlo nadie. Y nosotros lo que queremos con nuestra posición y con nuestras críticas es contribuir a que lo que resulte sea mejor para el país. Y obviamente entramos en lo que ya muchos llaman, el mismo presidente lo ha dicho, una de las etapas y fases más complicadas y difíciles de estas negociaciones. Doctor Holmes Trujillo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. León, como siempre, un placer que esté con nosotros compartiendo todos estos puntos de vista. A ustedes, señores, mil gracias por estar con nosotros. Aquí termina Polos Opuestos por hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @poloscaracol. También los invito para que ingresen a www.caracolnoticias.com. Allí en la sección de informativos encontrará nuestro programa y podrá ver todos nuestros capítulos completos. Hasta la próxima oportunidad.